Que hay muchos casos, no hay camas. El servicio de urgencias. Como esta variante rapidísimo evoluciona en 48 horas. Respiratorio. Es probable pues que haya contagio. Dramático posible. Mi esposo estaba en UCI, salió el sábado y ahora mi papá. El ingreso es previo a la coordinación. Recuerda, ten en cuenta que la sintomatología... Consultan al vecino, al curandero, al farmacéutico y no van a una atención médica. Contra la COVID-19. te pondrá en la categoría de... Tiene que existir las personas de rehabilitación. Debes entender. No hay camas UCI porque los que ingresan a UCI normalmente se quedan alrededor de casi un mes. Si su situación es crítica, El compromiso pulmonar es severo, o sea, avanza de 30, 60, 80, cuando ya está con 80, llegan al hospital, se les entuba, se les da guairachi, se les da cánula de alto flujo, ya es irreversible. En los últimos días vemos consternados el incremento de los casos COVID, pacientes que llegan graves a los hospitales y con pocas posibilidades de vida, sumado a ello la falta de camas UCI, desencadenando un fatal desenlace en medio del dolor, al extremo de haber llegado a 35 fallecidos por día en la región. Y ahora, con el temor de que la variante brasilera agresiva continúe generando más dolor y se sume a ello la tercera ola que nos podría seguir golpeando más fuerte. Que hay muchos casos, no hay camas. Sí, que hay muchos pacientes en espera por camas UCI y se sabe que no hay camas UCI porque los que ingresan a UCI normalmente se quedan alrededor de casi un mes, entonces es imposible, ¿no? Son pocas las esperanzas que tenemos. Ese relato de quien llamaremos Ana, familiar de un paciente, quien permanece casi todo el día y a diario en la puerta del hospital regional de nuestra ciudad, pese al peligro de contagio. Pues su papá se encuentra internado en el área crítica y hace unos días su esposo fue dado de alta tras permanecer varios días en esta unidad de cuidados intensivos. Pero para su papá no hay camas UCI y aguarda en este lugar con el constante temor de infectarse. Para ella no es fácil, no sale de esta pesadilla y ver cómo sus seres queridos fueron contagiándose rápidamente y su salud se fue deteriorando al extremo de faltarles la respiración. Mi esposo estaba en UCI, salió el sábado y ahora mi papá. Entonces, creo que es algo interminable, ¿no? Y es riesgoso, pues cada minuto, cada segundo esto avanza y esperar es prácticamente de poca esperanza. Entró con 10, al día siguiente estaba con 20, ahora está con 50 de compromiso. Entonces cada día es terrible. La primera semana de abril se confirmó que en nuestra región el 70% de pacientes tenían la variante brasilera, que es más agresiva, con mayor capacidad de transmisión y los peores temores que se tenían que puede contagiar a los que ya pasaron una infección, es decir, reinfectarse. Por ello que familiares enteras se contagian con rapidez y tal vez los resultados que hoy tenemos, el número de fallecidos, es los resultados. Pues el día 401 del estado de emergencia tuvimos el pico más alto de fallecidos que llegaron a 32 por día, según el reporte epidemiológico de la Gereza. Llegan a ser moderados y graves. Y es más, como esta variante rapidísimo evoluciona en 48 horas. ¿Qué sucede? Los pacientes que empiezan a tener síntomas leves, ¿no? De tos, carraspera, consultan al vecino, al curandero, al farmacéutico y no van a una atención médica. Entonces, cuando demora eso más de 24 horas, el compromiso pulmonar es severo, o sea, avanza de 30, 60, 80, cuando ya está con 80, llegan al hospital, se les entuba, se les da guairachi, se les da cánula de alto flujo, ya es irreversible. En el área de cuidados intensivos de los hospitales,
el paciente lucha para que sus pulmones no dejen de funcionar y el ahogo no los mate. Pues los pulmones cumplen la función de intercambio gaseoso con la sangre, lo cual permite el ingreso del oxígeno desde el aire y a su vez expulsa el dióxido de carbono. Cuando el coronavirus llega al tejido pulmonar, produce una inflamación, afectando severamente su funcionalidad, lo que ocasiona dificultad respiratoria en los pacientes y, de acuerdo a la gravedad, se procede con suministrar oxígeno y en casos severos requieren ser entubados para llevar este oxígeno a estos pulmones afectados, siendo el mayor porcentaje de pacientes en esta etapa, hoy en día, adultos jóvenes que están siendo seriamente afectados. Ahora son pacientes cada vez más jóvenes. ¿Y adultos mayores se logran recuperar? Adultos mayores, en un porcentaje mayor, yo estaría hablando de un 50-60% por lo menos, es complicado la recuperación. En algunos jóvenes de repente es un poquito más factible la recuperación, pero pese a ello hemos tenido bastantes defunciones con complicaciones de la patología, con enfermedad renal sobre todo, asociada a enfermedad renal, trombosis pulmonar y problema cardíaco. En total, en la región de Cusco se tiene 38 camas UCI. Todas ellas hoy en día se encuentran ocupadas y a la espera de que pueda desocuparse uno, muchos en lista de espera, con el temor permanente de que de pronto la saturación se incremente. Tenemos más de 493 camas disponibles en hospitales, pero son para atención intermedia y en centros de la salud de los 3 niveles de atención. Aunque día a día se aumentan los casos y familias enteras llegan a los hospitales ante la desesperación y desolación en medio de una incertidumbre de no saber qué pasará. Mientras al interior los pacientes luchan por su vida, en los exteriores sus familiares pasan horas viendo por estas rejas si reciben una noticia. La verdad no sabemos, porque ya mi abuelita falleció con COVID el sábado. Mi mamá le he internado el domingo y ayer lunes le internó a mi abuelo. Mi abuelita estaba en casa como 20 días, estaba con un tratamiento, pero vimos que no dio resultado, entonces falleció mi abuela, empeoró mi mamá, empeoró mi abuelo, entonces no nos quedó de otra traerlas acá, ¿no? El órgano más afectado en este sentido y sin duda es el pulmón, ya que el virus donde primero entra es en las vías respiratorias. Se calcula que aproximadamente un 40% de los pacientes que han sufrido la enfermedad de forma grave han estado en unidad de cuidados intensivos y tienen secuelas a nivel pulmonar y sufrirán a futuro una combinación de fibrosis pulmonar y trombos. Ya estamos empezando a ver pacientes, estamos esperando que van a ser muchos más, pero queremos estar preparados cuando se presenten para dar, como siempre, una respuesta profesional, eficiente, de calidad a las personas que llegan al hospital. Estamos hablando de que tendremos pacientes en cantidad con problemas o fibrosis pulmonar, ¿podría ser una de ellas? Ya los estamos empezando a tener. Qué preocupante. Y en este momento no estamos preparados. ¿Cómo se ataca esto? Tenemos que atacar con primer nivel de atención, educando y ayudándoles, diciéndoles que por favor la comunidad entienda de una vez que no esté en las aglomeraciones, en las fiestas COVID, que no esté yendo los buses aglomerados y que estén con su mascarilla y su máscara facial, que lávense la mano, etcétera, etcétera, porque si llega a esta evolución, ya nada vamos a poder hacer. De acuerdo a las placas pulmonares de enfermos que han estado en la UCI, hace pensar que estas secuelas no desaparecerán. Pero hay la esperanza de que algunos pacientes que han sufrido inflamación menor con el tiempo se irán recuperando y los vasos con trombos se irán deshaciendo. Las cicatrices poco a poco serán más pequeñas y la fibrosis será menor. Pero es importante que se realice un tratamiento post-COVID porque a futuro tendremos muchos pacientes que buscarán neumólogos para su atención. Hoy en día existe cansancio en muchos de ellos o problemas que presentan. Por eso es importante un cuidado y prevención. Habla 2 minutos seguidos, es claro su cansancio. Tiene que tener una recuperación pulmonar, que es parte de este proyecto. Camina y ha tenido dificultades para
poder caminar. Tiene que haber el neurólogo que haga el diagnóstico, el seguimiento. Tiene que existir las personas de rehabilitación. El tema de la permanencia en cuidados intensivos incrementa el problema de las complicaciones que tengan que darse a nivel después del manejo post-COVID. Si el paciente ya llega después de unas 3 semanas a 4 semanas con intubación, por supuesto, como hemos estado comentando hace rato, llegarán a tener estas obstrucciones a nivel de la tráquea y esta dificultad para respirar y comer. Eso es lo que se está tratando de corregir desde el trabajo que se hace en la red y el hospital. Debemos tomar conciencia de lo que ocurre hoy en día en nuestra ciudad y no es broma, no es cuento. En los exteriores de los hospitales, a diario se ve la cantidad de personas, llanto y dolor por los seres queridos. La tasa de letalidad en la región de Cusco es alta. Solo en los primeros 3 meses del año, comparativamente al del año pasado, han superado el 4%, mientras que la tasa de mortalidad estamos por encima del 9%. Lamentablemente se siguen incrementando los casos de defunciones a nivel de toda la región. Y las provincias que concentra la mayor parte de las defunciones es nuestra provincia de Cusco. Otras provincias están Sicuani, estamos hablando de Urubamba, estamos hablando de Anta, que cada una de estas se ha incrementado durante las últimas 2 semanas. Pero eso no quiere decir que debo perder la responsabilidad como comerciante, como ambulante o como poblador de romper las reglas. ¿Qué reglas? No usar la mascarilla, no hacer el distanciamiento social, ir a lugares donde hay mucha aglomeración. Entonces esto es lo que nos está llevando a seguir lamentando más defunciones. La vacuna es la única forma de inmunizarnos y hacer frente a este virus. Si bien se culminó con la vacunación de mayores de 80 años pertenecientes a pensión 65 en su segunda dosis y se iniciará con los faltantes mediante la vacunación universal, sin embargo, la lentitud en que adquiere el gobierno central las vacunas preocupa y la aplicación que se realiza nos hace pensar si la tercera ola anunciada para el mes de junio nos podría coger impasibles. El crecimiento, si bien es cierto, sostenido, algunos epidemiólogos dicen que podría venirse una tercera ola, todavía está en estudios, sin embargo todavía no hemos llegado a ningún pico en la segunda ola, ni mucho menos a una meseta por ahora, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento sostenido, si bien es cierto gradual, no es como la primera ola, pero sin embargo seguimos en incremento, ¿no? Hay personas mayores que traen a sus hijos porque ahorita no hay límites de edad. Hay chicos desde 20, 18 años que entran a UCI y como quizás nuestra falta de conocimiento, no sé, no les podemos explicar, vienen con 200, 300 soles y cuando consiguen entrar a su familiar a UCI te piden cantidad de sedantes y cosas, ese dinero no les alcanza, es para 2, 3 cositas y tienes que comprar cantidad de cosas. ¿Cómo les dices a esas personas? ¿Cómo haces? Pese a que a diario escuchamos sobre los fallecidos, que muchos son amigos, colegas, familiares, vecinos, aún no tomamos conciencia y nos creemos inmunes. Acudimos a fiestas, reuniones, lugares de alta concentración, donde hay una carga viral fuerte, con el riesgo de que nos contagiemos o que llevemos el virus a casa. Entonces es un ciclo, así como el mío, que sale mi esposo, entra mi papá y después puedo entrar yo y así. Entonces, pero ¿y cómo haces? Porque tampoco puedes dejar a tu familiar adentro, porque las recetas son diarios, los informes son diarios, estás todo el día prácticamente aquí es la vida del familiar afuera y adentro es la vida del paciente. Entonces son los dos que tienen que ir paralelo, porque no los puedes dejar, pues. Nosotros continuamos a veces con la acción de visitarnos, estar en aglomeraciones, reuniones por Semana Santa, por el cumpleaños de la abuelita, de la mamá, el papá, y no sabemos a quiénes están en la coyuntura invitándonos a esas personas. Es probable pues que haya contagio y es probable que a eso necesariamente apelamos la situación que siguen habiendo los contagios. Entonces es un tema muy claro y de recomendación a evitar contagiarse. Ya sabemos cómo, por lo menos ya saben que también el uso de máscaras ahora que ya está protocolizado hasta de doble mascarilla, evita un porcentaje hasta de 90% los contagios. Si no lo hacemos así, como muchas veces ocurre al comer en unas reuniones simples, pueden seguirse dando los contagios, ¿no?
Se habla de que en el mes de junio tendríamos una tercera ola. ¿Ustedes también proyectan eso? Bueno, el crecimiento, si bien es cierto, sostenido, algunos epidemiólogos dicen que podría venirse una tercera ola. Estamos en crecimiento progresivo de casos COVID. No bajemos la guardia para no lamentarnos por nuestras acciones. En forma diaria, la puerta de los hospitales se encuentran saturados de gente que espera noticias de sus seres queridos. Otros reciben la mala noticia y muchos en busca de una cama UCI que no hay. Seamos responsables.